Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este nuevo espacio de formación en el cual hablaremos de la gestión financiera. Bueno, el espacio de hoy corresponde a hablar de el entorno de la gestión financiera. El entorno de la gestión financiera se compone, en primer lugar, por las fuentes de financiación, que son las opciones que tiene el encargado de la gestión financiera de la empresa para obtener recursos y con esos recursos financiar la compra de activos que la empresa necesita para poder funcionar. ¿De qué depende que se elija o no determinada fuente de financiación? En primer lugar, depende del costo. Recordemos que toda fuente de financiación tiene un costo. La tasa de interés que nos cobra el banco, la utilidad que nos va a reclamar o el rendimiento que nos va a reclamar el socio cuando aporta dinero a la empresa. Entonces, toda fuente de financiación tiene un costo que se traduce bien sea en una ganancia o en una rentabilidad que nos exige un socio o en una tasa de interés que nos cobra un banco por facilitarnos los recursos que necesitamos. Segundo, depende de la vigencia. Es decir, cuando un socio invierte en una empresa, pues él espera permanecer con esa inversión en el largo plazo y así, pues en el mejor de los casos, espera estar, digamos, pertenecer a la empresa en un periodo prolongado y durante ese periodo prolongado espera recibir los rendimientos. Asimismo, los préstamos bancarios también tienen una vigencia, es decir, hay préstamos que son a 5 años, a 10 años, a 20 años. Entonces, la fuente de financiación también se escoge de acuerdo a la vigencia. ¿A qué tanto plazo me voy a tener, en cuánto tiempo voy a tener que devolver esos dineros y durante cuánto tiempo voy a tenerle que estar reconociendo, bien sea una tasa de interés al banco o bien sea un rendimiento a un socio? Tercera, digamos, requisito o tercer aspecto que se tiene en cuenta al momento de elegir una fuente de financiación, de la disponibilidad, es decir, de qué tan fácil es acceder a los recursos que necesitamos por medio de esa fuente de financiación, qué tantos requisitos pide el banco, con qué tantos requisitos hay que cumplir para poder acceder a esos recursos. Lo mismo pasa con los socios. Hay socios que piden informes sobre la empresa, que piden determinado rendimiento, que tienen determinadas exigencias para pertenecer a la empresa. Cuarto aspecto relacionado con la elección de una fuente de financiación tiene que ver con el derecho sobre los bienes. ¿A qué hace referencia a esto? Pues esa fuente de financiación me va a reclamar algún derecho sobre los bienes que yo voy a comprar con los recursos que él me está prestando. Caso específico de los créditos hipotecarios. Cuando yo adquiero un crédito hipotecario, en últimas estoy diciendo, vea, señor banco, présteme para comprar una casa, pero asimismo ese banco va a tener un derecho sobre la propiedad de esa casa mientras yo no le devuelva el dinero y le reconozca los intereses que él me está cobrando. Tanto así que si yo no le pago, el banco hace efectiva la hipoteca y me puede embargar el bien. Entonces yo también tengo que tener en cuenta eso. Lo mismo pasa en la compra de vehículos. Los bancos le prestan a usted para la compra de vehículo, pero el vehículo queda pignorado, es decir, esa institución tiene derecho sobre ese vehículo mientras usted no le devuelva el dinero con los respectivos intereses. Asimismo, los socios cuando le prestan, perdón, cuando le entregan a usted un aporte como socio, pues ese socio se va a creer con derecho para opinar y tomar decisiones sobre los bienes que tenga la empresa, porque también va a tener parte de propiedad sobre esos bienes. Entonces, esos cuatro aspectos son, digamos, lo que un encargado de la gestión financiera debe analizar
cuando va a elegir determinada fuente de financiación. Por último, tenemos que tener en cuenta que la política de dividendos, o sea, cada cuánto paga los dividendos, de qué forma los paga, si los paga mensualmente, los dividendos del año anterior, qué tanto deja como reserva y qué tanto queda disponible para pagarle dividendos a los socios. De acuerdo a eso es que se analiza, o cada socio analiza, qué tan factible y tan rentable es aportar dinero para esa empresa. Entonces también el encargado de la gestión financiera, si quiere financiarse a través de los socios, si quiere que los socios aporten más recursos o vincular nuevos socios a la compañía, aparte de analizar los 4 requisitos anteriores, costo, vigencia, disponibilidad y derechos sobre los dividendos, también debe analizar cuál es la política de dividendos de la empresa para que sea atractiva para esos socios que él quiere vincular a la compañía. Una de las fuentes de financiación, tenemos claro, son los bancos. ¿A qué se dedican los bancos? Los bancos se dedican a lo que llamamos la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Resulta que hay personas o hay familias que tienen un excedente de capital, es decir, tienen más dinero del que desean invertir. Cuando yo tengo más dinero del que necesito gastar o del que deseo invertir, eso se llama un ahorro. Pero ese ahorro, ese dinero que las personas, las empresas o las familias tienen de más, hay otras personas, empresas o familias que sí lo necesitan. Es decir, como hay personas que tienen más dinero del que gastan y del que invierten, hay personas que tienen que invertir más dinero del que tienen. Entonces, necesitan ese dinero. Si yo tengo un dinero que me sobra y hay un vecino que lo necesita, pues yo se lo podría prestar. Pero estoy corriendo el riesgo de que ese vecino no me devuelva el dinero. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco le dice, vea, señor, empresa o familia, usted que tiene un dinero que le sobra, deposítelo en el banco y yo, porque usted tenga ese dinero o lo deje en mi banco durante determinado tiempo, le voy a reconocer un rendimiento, porque es como si usted le estuviera prestando dinero al banco. ¿Listo? Entonces, ese banco le recibe ese dinero, ¿sí? Le recibe ese dinero a título de ahorro en una cuenta de ahorros o en un CDT y el banco le reconoce a usted un rendimiento. Ese rendimiento se llama tasa de captación, lo que le reconoce a usted un banco por dejarle su platica allá guardada durante determinado tiempo. Asimismo, ese banco no deja ese dinero quieto, se lo presta a su vecino que necesitaba el dinero, ¿sí? Y a su vez el banco le dice, vea, yo le voy a prestar esta plata, pero usted me tiene que pagar a mí, o sea, el banco le cobra a esa persona que necesita los recursos una tasa de interés. Esa tasa de interés se llama tasa de colocación. ¿Listo? Tasa de captación, lo que el banco le paga a sus ahorradores, a los que van y le dejan la plata. ¿Listo? Y tasa de colocación, lo que el banco le cobra a las personas, óigase bien, que necesitan los recursos que tiene el banco y pues que le piden prestado dinero al banco y entonces ese banco les cobra. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace un banco? Es el puente entre los ahorradores, o sea, las personas que tienen un excedente de capital, y los inversionistas o consumidores que tienen menos capital que el que necesitan, entonces le piden prestado a un banco. ¿Listo? Pero ¿cuál es el beneficio que tiene usted al dejarle el dinero al banco y no prestarle directamente al vecino que necesita? Pues que si el vecino le queda mal, usted perdió. Pero si el vecino le queda mal al banco, el banco de todas maneras le responde a usted por su plata. Esa es la ventaja. Entonces el banco, digamos el banco, le da a usted un respaldo de que la plata no se le va a perder.
Indirectamente usted le está prestando plata a otra persona a través de un banco, pero usted no tiene que andar cobrando. Sencillamente el banco le responde a usted por su plata y le da un rendimiento. Ah, que es un rendimiento pequeño, claro. ¿Dónde está la ganancia del banco? La ganancia del banco se llama margen de intermediación financiera, es decir, la diferencia entre lo que el banco le cobra a los que les piden prestado, que es tasa de colocación, y la diferencia entre lo que le cobra a los que le piden prestado y lo que le paga a los que le van y le dejan la platica al banco, a los ahorradores. ¿Listo? O sea, la diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación se llama margen de intermediación financiera. Hay un último papel de los bancos en la economía que se habla de la expansión o contracción de la economía. El banco no es el que decide directamente las tasas de interés. Las tasas de interés las establece la Junta Directiva del Banco de la República en el caso de Colombia, y esas tasas de interés suben o bajan dependiendo de qué tanto se quiera expandir o contraer la economía. Me explico. Cuando el banco baja las tasas de interés, quiere decir que las personas le piden prestado dinero al banco y el banco les cobra una tasa de colocación muy bajita. Eso incentiva a que las personas saquen préstamos. Saquen préstamos para comprar carro, para comprar casa, saquen tarjetas de crédito para comprar computadores, para comprar ropa, para comprar más bienes de consumo, y eso permite expandir la economía, porque en la medida en que las personas tengan más plata para gastar, las empresas tienen más ingresos y más incentivos para producir, y eso hace que la economía se mueva en condiciones perfectas, o sea, en un modelo económico perfecto. Pero como no todo es perfecto en la vida, resulta que también cuando las empresas tienen mucha producción, cuando la gente tiene mucha plata, tiene la oportunidad de sacar préstamos con bajas tasas de interés, entonces por lo general los precios tienden a subir, lo que llamamos inflación. Entonces, cuando la inflación está muy alta, la Junta Directiva del Banco de la República, pues de manera, digamos, en una decisión muy bien pensada, o bueno, no sé qué tan bien pensada, pero en una decisión que ellos analizan, lo que hacen es subir las tasas de interés. ¿Para qué suben las tasas de interés? Para que la gente no tenga tantos incentivos o tanta motivación para sacar los créditos, para comprar más cosas, y de esa manera la economía se contrae y los precios bajan. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el papel de los bancos, que es la intermediación financiera, tiene 4 funciones, que es ser un puente o un intermediario, por eso se llama intermediación financiera, entre los ahorradores, o sea, los que tienen un excedente de capital, y los inversionistas o consumidores que necesitan ese capital para invertirlo, para crear empresas o para consumir. ¿Listo? Esa es la primera función. La segunda, expandir o contraer la economía como instrumentos de los que son los que prestan y los que cobran los intereses y los que reciben los ahorros. Entonces, asimismo, digamos, cuando suben y bajan las tasas, pues los bancos se encargan de que las personas no pidan tantos préstamos o pidan muchos préstamos, y eso expande o contrae la economía, y también se encargan de darle respaldo a los ahorradores, porque cuando uno va y deja dinero al banco, uno sabe que el banco no va a dejar quieta esa plata, que el banco se la va a prestar a otra persona, pero uno no tiene que andarle cobrando a la otra persona, sino que el banco le responde a uno por sus ahorros. Y a su vez el banco pues tiene una función, paga una tasa a los ahorradores que se llama tasa de captación, cobra una tasa a los que le piden prestado que se llama tasa de colocación,
y esa diferencia es el margen de intermediación financiera. ¿Listo? Porque obviamente el banco le cobra más a los que le piden prestado y le paga menos a los ahorradores, y ahí es que está su margen. Otra de los aspectos del entorno de la gestión financiera tiene que ver con las variables que afectan la gestión financiera, es decir, qué debe tener en cuenta una persona encargada de la gestión financiera, aparte de elegir las fuentes de financiación y aparte de conocer el papel que realizan los bancos como una de las fuentes de financiación. Primero, tiene que tener en cuenta la continuidad de la industria, o sea, tiene que analizar qué tan atractiva es la industria a la que pertenece la empresa para que los inversionistas o los bancos estén dispuestos a prestarle plata o a darle plata a la compañía. Una de las cuestiones que hace atractiva una empresa es la industria a la que pertenece. Hay industrias que uno sabe que están en crecimiento, ¿sí? Porque están desarrollándose, porque están creciendo. Por ejemplo, el caso de las industrias de las energías renovables. Uno sabe que las industrias de la energía solar, de la energía eólica, que es la que se genera con el viento, pues es una industria que está innovando todo el tiempo y que es una industria que está creciendo. Entonces, si yo tengo la oportunidad de financiar el crecimiento de una empresa de esas, pues yo sé que es una industria prometedora. Entonces, el que se encarga de la gestión financiera de una empresa tiene que analizar si la industria en la que está en esa empresa es una industria atractiva. ¿Qué hace que una industria sea atractiva? Pues que tenga una buena disponibilidad de recursos financieros, de recursos de materias primas y de recursos humanos, ¿sí? Porque si es una industria cuyos recursos, cuyas materias primas, por ejemplo, se están acabando, caso de la energía de combustibles fósiles, pues todos sabemos que el petróleo en algún momento se va a acabar. ¿Listo? Entonces, obviamente, la industria de los vehículos tradicionales es una industria que cada vez tiene una disponibilidad de recursos más limitada. En contraste, la industria de los vehículos eléctricos, por ejemplo, es una industria que cada vez tiene una mayor disponibilidad de recursos, cada vez está innovando, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Segundo aspecto que hace atractiva la industria, la innovación en productos sustitutos. Es decir, si yo sé que va a aparecer un producto que va a reemplazar lo que en este momento realiza la industria y realiza la compañía, pues yo sé que tarde que temprano esa industria y esa empresa se va a acabar. Por ejemplo, cuando surgió el Internet, las plataformas de descarga de música y de videos y de música por demanda, es decir, que uno puede entrar a YouTube y escuchar la música que quiera, pues eso fue un producto que sustituyó a la industria discográfica tradicional, esa que fabricaba los CDs y los discos. Uno antes iba a la discotienda y compraba el CD de su artista preferido. Hoy en día ya no pasa eso. Entonces, si hubiéramos estado por allá en el año 2005, 2006 y nos hubieran propuesto invertir en la industria de la producción de CDs o de discos musicales, de los CDs, pues yo hubiera dicho no, porque ya está apareciendo un producto que es el Internet y las plataformas de descarga de música en línea que van a sustituir a los CDs. Entonces yo ya sé que por ahí no es. ¿Listo? Entonces, todos esos aspectos los debe determinar el encargado de la gestión financiera para saber a qué tantas fuentes de financiamiento puede acudir y qué tan atractiva es la empresa para los posibles inversionistas. Y eso hace parte de analizar, pues, bueno, en qué industria estoy, cuál es la disponibilidad de recursos de la industria en la que está mi empresa y qué tantos productos sustitutos pueden aparecer en el futuro que hagan desaparecer la industria y la empresa completa. Segundo aspecto que debe tener en cuenta
el encargado de la gestión financiera, el ciclo de vida de los productos de la empresa. Cuando una empresa saca un producto en el mercado, los productos tienen un ciclo de vida, así como las personas que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Lo mismo pasa con los productos. Los productos tienen una fase de introducción en la cual hay que hacerles mucha publicidad, hay que darse mucho a conocer, hay que hacer un esfuerzo grande de mercadeo, de invertir recursos para posicionar la marca, para que la gente conozca el producto, para atraer nuevos clientes. Cuando el producto ya tiene cierto reconocimiento en el mercado, pues empieza una fase de crecimiento en el cual las ventas van subiendo, van subiendo, van subiendo, hasta que llega un momento en que ya dejan de crecer, pero tampoco comienzan a bajarse. Ese proceso se llama madurez. Cuando, digamos, las ventas adquieren determinada estabilidad. Luego, ese proceso de madurez termina y empieza un proceso de declive. Las ventas empiezan a bajar porque obviamente aparecen productos sustitutos, aparecen nuevas tecnologías y ese producto empieza a bajar hasta que suceden dos cosas: o desaparece o el producto se renueva, se le hace una innovación para que tenga otras características y el ciclo vuelve y empieza. Hago la introducción del producto ya mejorado, empieza su fase de crecimiento, llega la madurez, el declive y así sucesivamente. Y hay productos que sencillamente se dejan desaparecer y el producto desaparece. Caso de los CDs, por ejemplo. Ya inclusive los computadores nuevos vienen sin unidades CD, porque pues ya es algo que desaparece, ya tienen es las ranuras de memoria USB y nada más. Entonces, eso hay que analizarlo. ¿Listo? Siguiente aspecto para analizar en la gestión financiera: ¿cuáles son las políticas gubernamentales? Hay ciertas industrias y ciertas empresas, ¿sí?, que por las políticas gubernamentales tienen oportunidad de crecer, porque el gobierno les da subsidios, porque el gobierno en sus planes de política, en las promesas de campaña, digamos, le apuesta al crecimiento de determinadas industrias. Asimismo, los gobiernos también a veces, dentro de sus promesas de campaña y dentro de sus programas políticos, también establecen que hay determinadas industrias a las que no se le va a apostar, a las que no se le va a invertir, y por el contrario comienza a través de las leyes a quitar los incentivos y a hacer todas las maniobras políticas para que determinada industria desaparezca. Para nadie es un secreto que el gobierno actual de Colombia, pues digamos, está fomentando el crecimiento de las energías limpias, de las energías renovables, del cuidado de la naturaleza, y por el contrario está tramitando leyes, está dentro de su plan de gobierno, digamos, que no se incentive más la explotación de nuevos yacimientos de gas y de petróleo para Colombia. ¿Listo? No se trata aquí de discutir si eso es bueno o es malo, sencillamente lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene el poder para influir en el crecimiento o en la desaparición de determinadas industrias y por ende de determinadas empresas. Entonces el encargado de la gestión financiera tiene que analizar, bueno, el gobierno, ¿qué está pensando con respecto a la industria a la que pertenece la empresa en la que yo estoy como encargado de gestión financiera? Siguiente, el tipo de sociedad o el tipo de empresa en la cual se está trabajando el encargado de la gestión financiera también, digamos, afecta y hace que sea atractivo o no para determinados inversionistas o para los bancos esa empresa. Y hay varios tipos de sociedades, varios tipos de empresa. Hay empresas que llamamos de propiedad única y hay lo que llamamos las sociedades. Entonces vamos a hablar qué es una empresa de propiedad única. Si usted es encargado de la gestión financiera y la empresa para la que usted trabaja es una empresa de propiedad única, es decir, tiene un único dueño o es propiedad, por ejemplo, tiene un único dueño que es el fundador,
Entonces tenga en cuenta lo siguiente. Usualmente cuando la empresa es de un solo dueño, ese dueño por lo general tiende a querer manejar la empresa, o sea, ser el dueño y a la vez el administrador, el que la dirige. Entonces ahí se combinan dos aspectos, se combina la propiedad de la empresa con la gestión de la misma, es decir, es el dueño y a la vez el administrador. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta porque también tiene, digamos, unos aspectos. Y es que cuando el dueño es el mismo que toma las decisiones dentro de la empresa, es el mismo administrador, pues por lo general siempre está pensando en los rendimientos a corto plazo, tiene el poder y por lo general tiene un estilo de liderazgo más bien autocrático, tiende a ser el que toma las decisiones y el que tiene todo el poder y a centralizar las decisiones en él solito. Entonces se vuelve una empresa en la que todos los empleados tienen que pedir la autorización hasta para mover una aguja. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo general sobre todo en las empresas que llevan ya 50 años, 60 años y son de un único dueño que es, digamos, el fundador de la empresa, por lo general esas empresas fueron empresas que fueron creciendo, ¿sí? A través de lo que llamamos el conocimiento empírico, es decir, el dueño y a la vez el administrador adquirió los conocimientos a través de la práctica, en lo que los viejos llaman usualmente la escuela de la vida. O sea, son personas que a veces no estudiaron una carrera universitaria, sino que aprendieron a partir de la experiencia, algunas veces porque heredaron el negocio de sus padres o porque comenzaron a trabajar desde muy jóvenes en esa labor y entonces fueron adquiriendo experiencia, fueron perfeccionando la técnica, fueron tomando decisiones y a través del ensayo, el error, de la práctica y la experiencia, pues lograron gestionar la empresa y lograron hacerla crecer, pero no tienen una formación académica que respalde las decisiones que toman todos los días en la empresa. Eso es importante, el conocimiento es empírico, aprendieron a través de la práctica en lo que llamamos popularmente la escuela de la vida. Tercero, son empresas que por lo general tienen un amplio conocimiento, un amplio posicionamiento, perdón, un amplio reconocimiento de la marca en los mercados locales, en la ciudad o en el barrio, donde toda la vida ha estado la panadería, donde toda la vida ha estado el taller de cerámica, donde toda la vida ha estado el taller de mecánica, donde toda la vida ha estado el almacén de ropa o el almacén de confecciones. Entonces ya se vuelven parte como del patrimonio de la ciudad, como parte del paisaje de la ciudad. Todos los habitantes, toda la gente conoce esa empresa que lleva muchos años, ese restaurante que lleva muchos años en la ciudad, ese almacén que lleva muchos años en la ciudad, esa zapatería que lleva muchos años en la ciudad. Entonces ya todo el mundo empieza a conocerlo, tiene un gran posicionamiento, pero ese posicionamiento se concentra por lo general en un mercado local. Y como es un único dueño, y a ese único dueño siempre le ha ido muy bien en ese mercado local porque todo el mundo lo conoce, pues entonces en ese mismo orden de ideas, esa persona por lo general lo piensa mucho para, digamos, ampliar su actividad comercial y su actividad empresarial. ¿Listo? Cuarto, por lo general el conocimiento se concentra en manos de pocas personas, en manos del único dueño, que es el que adquirió el conocimiento, ya lo decimos, a través de la experiencia, de la práctica y de manejar la empresa durante muchos años. Y digamos que él, si lo quiere hacer, se encarga de transmitirle ese conocimiento a sus hijos y a sus nietos, pero no siempre los hijos y los nietos, digamos, quieren continuar con el legado de la empresa y entonces algunas veces pues la dejan acabar. Algunas veces ese conocimiento antes de que fallezca el fundador de la empresa logra ser transmitido a otros y algunas veces esos otros quieren continuar con la empresa o a veces los hijos del fundador, cada uno toma su camino y la dejan acabar. Eso sucede mucho.
Y el cuarto aspecto que debe tener en cuenta si usted como encargado de la gestión financiera trabaja en una empresa de propiedad única es que las empresas de propiedad única no siempre son las más atractivas para acceder a fuentes de financiación formales, es decir, para los préstamos bancarios. Por lo general, los bancos prefieren, óigase bien, prestarle a las empresas que llamamos personas jurídicas o a las sociedades. También porque cuando la empresa es de propiedad única, el dueño responde o sea, combina las obligaciones de la empresa con sus obligaciones personales y entonces cuando el banco tiene o la empresa tiene alguna demanda o algún proceso de cobro jurídico, pues el banco tiene que entrar a embargar no solamente los bienes de la empresa, sino también los bienes formales porque parte del respaldo de la empresa los dan, digamos, los bienes personales del dueño de la empresa. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando la empresa es de propiedad única, el dueño con sus bienes propios se respalda también la actividad de la empresa. Y entonces para los bancos pues no es tan atractivo, digamos, tener que embargarle la empresa, la casa al dueño de la empresa, tenerle que embargar su carro personal. Entonces, digamos que en ese caso no es tan atractivo para los bancos prestarle a ese tipo de empresas, porque como digo, se combina la propiedad con la gestión de la empresa y los bienes propios personales del dueño se combinan con los bienes de la empresa y eso pues no es tan bueno. ¿Listo? Por otro lado, aparecen las sociedades. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es una creación ficticia de la ley. ¿Listo? Lo que se busca en ese caso es que los dueños de la empresa constituyen como si fuera una persona aparte de ellos. Digamos que son 4 socios, forman una sociedad y la sociedad hace de cuenta que fuera una quinta persona separada de ellos, pero no es una persona física como usted que está viendo ese video o como yo, sino que es una persona jurídica, o sea, una creación de la ley que lo que busca es que esa sociedad tenga obligaciones parecidas a las de una persona física, pueda contratar, pueda ser dueña de cosas, digamos, pueda adquirir obligaciones y es una forma también de que los socios de la empresa protejan su patrimonio personal y la empresa entra a tener sus propias propiedades, valga la redundancia, sus propios bienes, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Entonces, cuando se crea una sociedad, se crea algo que se llama una persona jurídica, que es cuando la ley reconoce que una sociedad tiene obligaciones y derechos parecidos a los de una persona física, de contratar, de contraer obligaciones, de tener propiedades, pero realmente físicamente no existe. Y esa persona jurídica pues pertenece a unas personas físicas que llamamos personas naturales, que fueron los que la crearon para determinada actividad económica. ¿Listo? Hay 2 tipos de sociedades, dos grandes, o bueno, 2 características importantes de las sociedades, y de ahí se derivan los tipos de sociedades. Hay una sociedad que se caracteriza por darle más importancia a las personas y otra sociedad que se caracteriza por darle más importancia al dinero. Las sociedades que llamamos sociedades de personas son aquellas donde lo importante es quién es el socio. Entonces, en ese caso, cuando se crea la empresa, se analiza muy bien quiénes son los que van a invertir, qué conocimientos tienen, qué características tienen, cuál es su patrimonio, cuál es su procedencia del dinero que tienen, porque con base en eso es que se determina cuál va a ser su aporte a la sociedad. Hay personas cuyo aporte a la sociedad no es dinero, sino que es conocimiento.
Entonces yo, que soy un panadero, que conozco de hacer pan, yo pongo el conocimiento para poder fabricar el pan y hay otro socio que pone el dinero de los hornos, las vitrinas, las mesas y entre los dos generamos una sociedad. Entonces ahí lo importante son las personas porque el socio inversionista sabe quién soy yo, sabe de mi conocimiento y yo sé quién es él y por ende lo acepto como socio. Entonces, en las sociedades de personas, lo importante es quién pertenece. En esas sociedades de personas, cuando uno de los socios se va a retirar, entonces, digamos, se tiene que tener muy en claro quién es el que lo va a reemplazar. Si es que queremos que alguien lo reemplace, sino sencillamente los otros que sí quedan le compran su parte al socio que se va. ¿Sí? Digamos que no es tan fácil vender mis acciones cuando yo pertenezco a una sociedad de personas, porque si yo logré entrar a esa sociedad es porque se me reconoce a mí un valor como persona. Lo importante no es mi plata, sino quién soy yo. Hasta ahí vamos. Y luego aparecen las sociedades de capital, que son las sociedades donde cualquiera que tenga el dinero puede invertir en ella. Obviamente, no se le recibe dinero pues proveniente de fuentes o actividades ilegales. Las sociedades pues digamos también de una u otra forma se protegen y se blindan de que no les vayan a llegar recursos de dudosa procedencia, pero digamos que es más fácil vender y comprar las acciones. Estas sociedades de capital por lo general son empresas más grandes que cotizan en bolsa, que venden sus acciones en el mercado de valores y digamos que tienden a ser también empresas que de una u otra forma se vuelven más atractivas para los bancos, pero digamos que también tienen una mayor cantidad de socios, entonces hay socios que no quieren pertenecer mucho tiempo a la empresa, no se involucran tanto con la actividad de la empresa, sino que solamente les interesa tener su propiedad, recibir unos rendimientos y vender las acciones cuando lo consideren pertinente, comprar acciones baratas y venderlas caras y nada más. Entonces digamos que si usted es el encargado de la gestión financiera, tiene que tener en cuenta si la empresa para la que usted trabaja es una sociedad, tenga en cuenta estas tres características. Primero, analice si es una sociedad de personas o es una sociedad de capital. Y tercero, entienda que una sociedad es una persona jurídica que tiene obligaciones y derechos ante la ley, pero que físicamente no existe y que esa sociedad, pues digamos, tiene una existencia mientras los socios deseen que exista, porque la pueden liquidar en cualquier momento y esa persona jurídica desaparece definitivamente. En una próxima oportunidad veremos cuáles son específicamente los tipos de sociedades de personas y los tipos de sociedades de capital en Colombia para tenerlo presente. Una cosa importante, en las sociedades, cuando es una persona jurídica, los socios no responden por las obligaciones de la empresa con su patrimonio personal, sino que de una u otra manera la persona jurídica tiene sus propios bienes y es únicamente con esos bienes y con ese patrimonio que responde por sus obligaciones o por cuestiones legales o demandas y todo eso. Es una manera en que los socios también encuentran para proteger su patrimonio personal. Hay sociedades, la ley permite que uno pueda crear una sociedad siendo una sola persona. También es importante tenerlo en cuenta. Bueno, apreciados estudiantes, espero que este espacio haya sido de su agrado y hasta una próxima oportunidad. Gracias.